Pero yo ruego al Señor que cada uno de los que estamos escuchando esta enseñanza podamos pedirle al Señor realmente: Padre, habla a mi vida, habla a mi corazón, Señor. Porque sin importar cuál sea nuestra condición, tú y yo nos encontramos en ese transitar sobre las aguas como Pedro. Todavía no hemos llegado a la glorificación, a la meta. Estamos en el camino. Pero no olvides que Jesús siempre está con nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche. Queremos poner nuestras vidas, este tiempo, en tus manos. Señor, porque entendemos que tu palabra es digna de ser honrada, obedecida, amada, preservada, guardada en cada uno de nuestros corazones. Señor, permite que hoy cada uno de nosotros pueda oír tu voz de una manera visible a través de la enseñanza de las Escrituras. Padre, que cada uno de nosotros podamos ser realmente ministrados, confrontados con tu palabra, pero para edificación, para transformación, para crecimiento, para madurez, para que entendamos que hay un propósito pleno y claro en cada una de nuestras vidas al ser rescatados por Cristo. No estamos aquí por casualidad, Señor. Sabemos que en tu eterna voluntad y propósitos, Señor, no existen casualidades, sino que tus planes son perfectos. Y lo hemos entendido, Señor. Pero nuestra humana debilidad en ocasiones nos lleva a la duda, al temor. Nos lleva, Señor, a la inconstancia, a la inmadurez, al flaquear, Señor. A pesar de saber quién eres y de conocer tus promesas, nuestra carne en ocasiones tiembla. Y a eso hemos venido hoy, Señor. A decir: Padre, somos débiles. Somos muy débiles, Padre. Necesitamos de ti. Necesitamos que tú nos recuerdes, Señor, que desde el día que nos salvaste, nos has tomado de tu mano y tú no nos soltarás. Y damos gracias por eso, mi Dios, porque sabemos que en Cristo nuestra salvación está segura. Gracias, Padre, por este tiempo. Te ruego por mi vida y la vida de mis hermanos y todos aquellos que nos escuchan a través de la internet, para que podamos ser diligentes en tu plan, en tu propósito, en tu evangelio y en tu iglesia. Te lo rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. A Dios sea la gloria. Me da mucho gusto verles en esta noche, hermanos. Gracias a Dios. No hay razones para buscarle. Bien, continuamos con la serie de Filipenses. Si ustedes recordarán, la semana pasada dimos la primera parte de la introducción a la carta. Les dije, no va a ser solo una. Hoy vamos a ver la segunda parte para la introducción al estudio que vamos a estar viendo de aquí hasta mediados de diciembre, con el favor del Señor, donde el estudio de la carta a los Filipenses. Son solo 4 capítulos. Yo creo que sí va a dar 2 meses y medio con el Señor para poder estudiar. Y bien, hermanos, solamente quiero recordar lo que vimos la semana pasada, algo muy puntual solamente para poder continuar con la introducción de la carta de Filipenses. Lo primero que quiero recordarles, para aquellos que no lo escucharon o no lo recuerdan en este momento, es que el nombre de Filipenses se deriva del nombre de la ciudad griega que se dirige la carta. Es el gentilicio de las personas en Filipos. Y el nombre de Filipos, de esa ciudad, se deriva de la etimología en latín Filipi, que en griego es Filipi también, y fue una ciudad de Macedonia Oriental, en Grecia, fundada por Felipe II de Macedonia, que es el padre de Alejandro el Grande o Alejandro Magno. Recordemos solo como contexto histórico que Alejandro Magno fue aquel precursor y quien movilizó el gran imperio griego. Si ustedes recordarán, en el libro de Daniel se habla de 4 imperios que gobernarían o reinarían sobre la tierra. 3 de ellos desaparecerían y el último solo muta, cambia, pero prevalece y permanece.
El primer imperio que se menciona es Babilonia, el imperio babilónico. El segundo imperio es precisamente el reino medo-persa. Y posterior a los medos y los persas llegó el imperio griego. Y la decadencia del imperio griego llegó cuando se levanta el cuarto imperio, el imperio romano. El imperio romano no ha desaparecido como lo enseña el libro de Daniel y como nos lo enseña Apocalipsis, sino que solamente mutó, cambió. Esa cuarta bestia no murió, solo transformó, solo cambió su estrategia. Cambió su estrategia militar a una estrategia religiosa, es decir, los césares se convirtieron en papas, etcétera, etcétera. Esa es la estrategia que está siguiendo esa cuarta bestia. Pero aquí lo que nos apremia es el saber que precisamente bajo el nombre de Filipe o Felipe es por causa del padre de Alejandro Magno, es decir, en tiempos del imperio griego. Bien. El autor y la fecha de esta carta, por supuesto, lo recordamos, es Pablo de Tarso. No debemos de olvidar que a partir del capítulo 13 del libro de los Hechos, el enfoque que Lucas le da a Hechos de los Apóstoles es la vida de Saulo, que eventualmente vendría a tener su nombre romano de Pablo, el cual ya se le conocería por la perpetuidad así. Entonces, el autor y fecha es Pablo de Tarso, escrita entre los años 54 al 61 después de Cristo, en prisión. Y consta, como lo hemos mencionado, de 4 capítulos. Dentro del canon de las Escrituras, Filipenses pertenece entonces a las epístolas de la prisión junto con Efesios, Colosenses y Filemón. Bien, eso es parte de lo que vimos la semana pasada. Yo sé que como buenos estudiantes lo recuerdan, pero es un breve repaso, nada más para saber. Si algún día les preguntan, ¿cuándo se escribió Filipenses? Ya pueden responder. Amén, lo acabamos de ver, hermanos. Excelente, gloria al Señor. Bueno, en la siguiente tabla, que no creo que la alcancen a ver, pero les voy a estar enviando estas presentaciones a través del chat de la iglesia. Hay 2 grandes secciones en las que se divide Filipenses en primera instancia. Desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, verso 25, ese es el recuadro que encontrarán hasta su derecha, es unidos en Cristo. Está hablando de la unidad en Cristo. El enfoque principal de la carta en esa primera mitad es eso, la unidad como cuerpo de Cristo. Y el segundo, que a partir del capítulo 3, versículo 1 hasta el 4, 21, es el gozo y la firmeza que debe existir en el Señor. Esas son las partes más amplias, por decirlo así, en las que se divide. Así como dividimos la Biblia, por ejemplo, en 2 grandes partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero te vas al Antiguo Testamento y lo divides en Pentateuco, en sabiduría, reyes, profetas mayores, menores, etcétera. De la misma manera, aquí hay 2 grandes divisiones en Filipenses. La primera es, por lo tanto, la unidad en Cristo. ¿Qué importancia tiene para la iglesia la unidad? Pues la unidad lo es todo, porque Cristo no está dividido. Las Escrituras nos enseñan que tú y yo somos parte de un cuerpo, miembros los unos de los otros en particular, y hemos recibido por la gracia del Señor dones y talentos con el propósito de edificarnos los unos a los otros para que crezcamos a la estatura y a la medida y plenitud de un varón perfecto. ¿A la medida de la plenitud de quién? De Cristo. Ese es el propósito por el cual Dios te ha equipado y te ha dotado con lo que tienes. No es para que tú seas reconocido, para que tú seas exaltado, para que Cristo brille sobre todas las cosas. Y el cuerpo, pues sí puede recibir honra. La gloria es del Señor. Amén. Ahora, la segunda parte implica el gozo y la firmeza. Y saben, creo que es digno de señalar que en la iglesia, en los tiempos del primer siglo, con la persecución que existía precisamente por el Imperio Romano, es vital el considerar que debe existir el gozo en medio de tal oposición. Y por lo tanto, amados, quiero recordarles que la carta a los Filipenses es conocida como la carta del gozo dentro del canon del Nuevo Testamento, por si lo quieren anotar. Por ahí se nos habla también que el gran profeta del amor es Juan, con su primera carta que escribe diciendo porque Dios es amor. ¿Sí recordarán eso? Bueno, pero si leen esa carta van a darse cuenta que va más allá del amor. Dios
constantemente, a través de las Escrituras, nos exhorta entonces a la unidad. La constante que vas a escuchar en cualquier iglesia que proclama el Evangelio de una manera bíblica es que deben cesar las divisiones, las contiendas, los pleitos, los celos y buscar la unidad en el cuerpo de Cristo. Aquellos que causan divisiones después de 2 o 3 amonestaciones, deséchalos. ¡Wow! Qué fuerte suena eso, ¿verdad, iglesia? Pero saben, en ocasiones puede haber situaciones que nos puedan llevar a ciertas diferencias y no estar a gusto con alguna situación dentro de la iglesia. Pero lo que hay que hacer es dialogar, arreglar las cosas. Y Pablo insta esto a la unidad a través del diálogo. O sea, que suena muy político, pero el punto es ese, hermanos, que tiene que haber una restauración a través de una reconciliación, a través de una conversación madura en el Señor. Cuando permitimos que las divisiones entren dentro de la iglesia, el Señor dice, desechen a los que causan la división. Wow, hermanos, a mí me impresiona eso. Porque en medio de una carta de gozo, en medio de una carta de alegría y de agradecimiento que está dando el apóstol Pablo a los filipenses por la ayuda que hablamos la semana pasada, la ayuda financiera que constantemente la iglesia de Filipos le daba al apóstol, por el otro lado, él les habla de cuidar la integridad del testimonio del Señor. Y la segunda parte, donde nos habla del gozo, se añade otro propósito principal por la cual Pablo escribe esta carta, y es estar firmes. Qué necesario es que la iglesia de hoy tenga firmeza en sus convicciones, tenga firmeza en su fe y tenga firmeza en su Dios. Pablo lo entendió y escribe y anima a esta iglesia con ese propósito. Estén firmes, firmes, constantes, creciendo. Porque el trabajo en el Señor que hacemos, iglesia, no es en vano. Y esa es la exhortación bíblica. Haz todo para la gloria de Dios. El vivir es Cristo, entra dentro de la unidad. Cristo Jesús se humilló, haciéndose hombre por nosotros. Se identificó con nosotros, siendo nuestra cabeza, unidad en Cristo. Y después habla del gran deseo de enviar a Timoteo y Epafrodito con el propósito de animar y exhortar a la iglesia para ese crecimiento. Pablo entiende que los medios que Dios ha dado, los humanos, los hombres, los siervos y las siervas del Señor, sirven para edificar los unos a los otros. ¿Saben? Cuando una persona se encuentra abatida y debilitada, ¿qué es lo que necesita? Oración. Necesita consejo. Necesita ánimo. Y tú y yo somos ese medio que Dios utiliza para hacerlo. Las personas que están, por ejemplo, en las calles que no conocen del Señor. Hemos hablado de las misiones y hemos hablado del evangelismo. Probablemente no te has puesto a pensar, pero cuando tú sales a la calle y proclamas el evangelio, tú eres la voz de Dios en las calles. Y tienes que ver las cosas desde la perspectiva de Dios, desde un aspecto teocéntrico. Y Pablo lo ve así. Y él entiende que nuestra naturaleza caída, nuestros miembros que se rebelan pecaminosamente contra la voluntad de Dios, contra el Espíritu de Dios que Él ha hecho morar en nosotros, Él entiende que eso va a traer fricción, que va a traer desunión, que va a traer división. Ahora bien, amados hermanos, el propósito de los pleitos nos enseña primera carta de Corintios, pleitos, divisiones, celos y contiendas dentro del cuerpo de Cristo, ojo, dentro de la iglesia. Dice el apóstol Pablo que son necesarios. ¡Wow! Eso me impresiona, porque probablemente tú y yo podríamos orar, Señor, que nunca haya divisiones en la iglesia. Pero el Señor dice, son necesarios. Es necesario que haya eso. Ahora, si alguien que
le confrontas y se arrepiente, gloria a Dios. Dice la Escritura, has ganado a tu hermano. Pero si no, ¿qué es lo que dice la Escritura? Es necesario que haya esas divisiones, esas disensiones y contiendas para que se manifieste los que son aprobados. ¡Oh! ¡Qué tremendo! Un verdadero cristiano siempre fomenta la unidad del cuerpo. Es el medio para dividirlo. Estemos firmes. Estemos firmes. Características entonces de esta carta. Algunos aspectos importantes a señalar, hermanos, es que Filipenses no contiene citas del Antiguo Testamento. No hay ni una sola referencia al Antiguo Testamento en la carta a los Filipenses. Estamos viendo aspectos doctrinales, teológicos dentro de la carta. Filipenses no contiene citas del Antiguo Testamento. Es una carta misionera de agradecimiento en la cual el misionero, Pablo, capítulo 1, donde Pablo les insta, les dice que ellos son parte de la obra que se está realizando, aunque los filipenses no fueron al viaje misionero. Pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo apoyaban? Financieramente. Y los misioneros hacían el resto. A su vez también manifiesta un estilo de vida particularmente poderoso. Primero, de la humildad personal. En el capítulo 2, versos 1 al 4, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, dice el apóstol Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y luego vean lo que agrega, versos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Imaginen por un momento que está el apóstol Pablo en el púlpito y está predicándoles. Ustedes son parte de la iglesia del primer siglo. Son los receptores de esta carta, Filipenses. Y llegó el momento donde Pablo les visita y les dice: no hagan nada por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad deben estimar cada uno a los demás como superiores a ustedes mismos. Tampoco mire cada uno por lo suyo propio, sino que cada cual mire también por lo de los otros. ¿Dirían amén? Pues hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Son instrucciones precisas donde Dios está hablando a su pueblo acerca de la generosidad, la bondad, la misericordia, las buenas obras que Dios preparó de antemano. ¿Qué nos enseña Efesios 2:10, iglesia? Que somos hechura suya, ¿en quién? Creados en Cristo. ¿Para qué? Para buenas obras. Y esas buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó las buenas obras para que tú y yo caminemos en esas buenas obras. En otras palabras, si no estamos haciendo las buenas obras, no estamos sirviendo en Cristo. Estamos sirviendo para nuestro propio vientre, para nuestra propia gloria, para ser reconocidos, vistos, alabados y glorificados, pero no para la gloria del Señor y la gloria del cuerpo. Eso es lo que está enseñándonos aquí, y es fuerte. A su vez, manifiesta el estilo poderoso de vida, particularmente en el esfuerzo de llegar a la meta, en el capítulo 3, versos 13 y 14, hermanos, donde dice así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, y podemos dar gracias a Dios por eso, porque eso nos da esperanza. Si Pablo no ha llegado a la meta, entonces tú y yo, al no estar en esa meta, podemos estar confiados en que igual llegaremos por la ayuda de Cristo. Yo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Nuevamente, imaginen a Pablo aquí al frente predicando. Era alguien bajito, calvo, sin chiste, casi. Pero lo que salía de él era el poder del Evangelio, el poder de la palabra del Señor, para que la gloria no estuviese puesta en él físicamente, sino en el poder del Señor. Pero una cosa hago, olvidando
¿Qué tan dispuesto estás, hermano? ¿Y qué tan dispuesta estás, hermana, a olvidar lo que queda atrás? Importante e interesante reflexión. Porque normalmente llegamos a Cristo con problemas, pero son problemas que no queremos dejar atrás porque nos gusta hacernos las víctimas. Y comúnmente caminamos con nuestra vida cristiana y tropezamos, caemos, nos involucramos, somos infieles, somos tibios y no hay compromiso. ¿Por qué? Porque pobre de mí por lo que fui. Pero es entonces que nuestro entendimiento no ha sido renovado del todo. Por eso Pablo nos exhorta en Romanos 12:2 que seamos transformados por medio de la renovación del entendimiento. Y entonces comprobarás la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Si la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, solo se va a poder manifestar en tu vida en el momento en que tú seas renovado en tu entendimiento. Mientras tú sigas pensando de la misma manera, caminando de la misma forma, vas a vivir una vida cristiana mediocre. En el instante que tú te tomas de la mano del Señor, que te aferras a su palabra y permites que esta palabra te lea a ti, te cambie a ti, te transforme a ti, entonces verás fruto de la obra del Señor, porque Dios no miente. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El problema no es Dios, el problema no es su poder, el problema no es su palabra, el problema no es el Espíritu Santo, el problema no es el Evangelio, el problema eres tú. Prosigo a la meta, extendiéndome a lo que está delante. Esa palabra de extenderse que se utiliza aquí en el griego original implica un estirarse a algo que es difícil de alcanzar, pero no imposible. La vida cristiana no es sencilla, no es fácil, hermanos. Quitémonos esa idea de que al venir a Cristo todos los problemas quedaron borrados, ya no va a pasar nada, ahora todo será color de rosa. No, hermanos. Al contrario, ahora tendrás los ojos del Señor, los lentes de Dios, para ver a la luz y a través de la palabra los problemas, y los vas a dimensionar tal cual son. Ya no vas a ver tu pecadito, sino que, como dijo Pablo, vi mi pecado en gran manera pecaminoso. Y comprendí que el mandamiento que era para mí, para vida, es decir, la ley, fue en sí para muerte. Claro, porque al no obedecer yo la ley, soy condenado. Y eso es lo que causa cuando tú y yo podemos ver con los ojos de Dios. Si nosotros vamos a las Escrituras para interpretarla de acuerdo a nuestro entendimiento, nunca vas a encontrar un problema en ti, solo en los demás. Pero cuando vamos a las Escrituras para que esta palabra hable a nuestro corazón y realmente nos confronte, entonces te darás cuenta la gran necesidad que hay de Cristo. Y el por qué es que nunca será para ti un pesar reunirte para la gloria de Él. Prosigo al blanco, dice entonces, a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. A su vez, la vida de tranquilidad. ¿Cuántos queremos una vida tranquila? Pablo estaba tranquilo en la cárcel, pero tranquilo. Verso 6 del capítulo 4, por nada estéis. Hermanos, ¿saben qué es lo que más le roba la paz a los creyentes? Los afanes. No tengo, quiero. No lo tengo, ¿cómo lo obtengo? El materialismo está infiltrado en la iglesia de tal manera que no hay paz dentro de la iglesia del Señor. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Porque el Señor bendice a su iglesia para que la iglesia sea de bendición a este mundo. Y dice, sí, por eso fui y me compré mi auto del año para bendecir a la empresa BMW. No, no es así. La lógica de Dios no va por ese lado. La lógica de Dios es, Dios te bendice para que seas de bendición al mundo. ¿Cómo? Siendo sal y siendo luz a través de la proclamación del Evangelio y llevando una vida que testifique que Jesús es tu Señor. Eso va a traer tranquilidad en tu corazón, porque el día que tú partas de este mundo, sabrás que estará Cristo a la meta encontrando
encontrándote a ti y escuchando las hermosas palabras que todos anhelamos escuchar. Buen siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor. Y la única garantía de que esas palabras no sean una incertidumbre es que tu vida realmente esté en el Señor. No aquí en la iglesia, en Cristo. Porque qué terrible sería llegar delante del Todopoderoso y escuchar que te dijera: nunca te conocí. Es el momento, yo creo, más doloroso para los hipócritas. Pero la Escritura dice así: los hipócritas y los mentirosos no tendrán su parte en la ciudad, sino en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. No es un juego, iglesia. La salvación de las almas no es un juego. La muerte es real y puede llegar en cualquier momento. Asegúrate de estar tomado de la mano de Cristo, porque solo Él te puede salvar. Solo Él. También la habilidad para hacer frente a las diferentes circunstancias. Versículo 13 del mismo capítulo 4, que nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo vamos a estudiar en su contexto, hablando de las pruebas y vicisitudes económicas, pero en sí es un texto que en su contexto nos ayuda a comprender que en diferentes situaciones de la vida, Cristo nos fortalece para poder vencer en ello. Siempre y cuando tengan que ver con nuestro crecimiento espiritual, nuestro humillarnos a nosotros mismos, ¿verdad? No se trata de, voy a correr un maratón porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, eso sí es descontextualizar el texto. Pero todo lo que tenga que ver con las cosas del Señor, con el negarnos a nosotros mismos y el crecer en Cristo, todo lo podemos en Cristo porque nos fortalece. Amén. Gloria al Señor. También dentro de las características de esta carta, se destaca por ser la carta de la alegría en el Nuevo Testamento, como se los comenté. La palabra alégrense de varias formas se repite en la epístola. 11 veces se habla en tan solo 4 capítulos. Alégrense en el Señor. Alégrense en las pruebas. Que nos recuerda también Santiago: que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Fíjense, hermanos, no te está diciendo a la Escritura que debes ser hallado con sumo gozo cuando todo te está yendo perfecto. Pues eso es normal, sería el resultado común, la ecuación resulta, pues si todo va bien, pues estoy contento. Pero ¿qué pasa cuando las cosas van mal? Ahí es donde las pruebas determinan con el fuego la fe, lo prueban, lo pulen, hasta que el carácter y el corazón de esa persona salga perfeccionado en Cristo. Tú y yo debemos ser perfeccionados en el Señor, para que entonces el gozo del Señor sea nuestra fuerza, como enseña la palabra. Como iglesia, como mundo, como humanidad, hemos pasado tiempos muy difíciles en este 2020. Situaciones que no imaginábamos que vendrían. Todavía nos encontrábamos al principio del año, enero, febrero, y no pensábamos las dimensiones que traería esta situación del COVID-19. Pero la iglesia, a pesar de todo, siempre debe tener gozo. El problema fue que mucha iglesia fue sumergida al temor. Y ahí Satanás logró su cometido. Porque la iglesia olvidó por un momento que mientras se escondía en 4 paredes, muchas almas seguían muriendo sin escuchar el evangelio. ¿Y dónde estaba la iglesia? Con temor a morir, encerrada. ¿Se dan cuenta, hermanos? Sé que suena fuerte y probablemente digas, ay, es que eso me pega, pastor. Pues Dios quiera que sí, porque eso debe traer un despertar a nuestras vidas. La palabra que nos dice: levántate y testifica en mi nombre.
porque yo estaré contigo, dice el Señor. También, hermanos, contiene uno de los pasajes cristológicos más profundos del Nuevo Testamento, en el capítulo 2, versos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también ¿en quién? En la cabeza de la iglesia, en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Dejó de ser Dios? No, Dios no puede dejar de ser Dios. Dejó su gloria, dejó su trono y tomó forma de hombre. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Eso es una humillación para el Creador de los cielos y la tierra. Y estando en la condición de hombre, se humilló aún más a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero vean lo que dice después, la exaltación. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Qué hermoso pasaje, pero cuán profundidad en la sabiduría de Dios, que en el plan redentor se despojó de su propia gloria para tomar forma humana, lo que conocemos como la encarnación de Cristo, y cargó en sí mismo, en su cruz, cargó nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, y sufrió la muerte en nuestro lugar. La cruz es nuestro estandarte. Y no para que la cuelgues en una cadena en tu cuello, y no para que la tengas de adorno en la cabecera de tu habitación, sino para que tú te niegues todos los días a ti mismo y obedezcas a Cristo. Es uno de los pasajes más profundos de la cristología bíblica. Qué impresionante que en la inmensidad de Dios Todopoderoso se hizo un pequeño embrión microscópico dentro del vientre de una mujer para venirnos a servir. Ahora, cuando las Escrituras nos hablan de que Cristo nos vino a servir, quiero dejar algo en claro. Cristo no recibe órdenes de la iglesia. ¿Ok? Es decir, no decimos: yo ya oré, Jesús, y ahora lo haces. No. Yo ya decreté, ya arrebaté, ya declaré, ya lo visualicé. ¿Se tiene que hacer? No. Lo que implica entonces, hermanos, el que Cristo nos vino a servir o sirve a los hombres es de la siguiente manera. Cristo vino a servir al Padre a través de servirnos a nosotros, para cumplir el plan redentor y la reconciliación con el Padre por medio de su muerte vicaria o sustituta en la cruz. No hay mayor servicio, no hay mayor siervo que Jesús. Él fue obediente en todo, y Pedro nos dice que nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. El carácter de Dios en Filipenses, esta hermosa carta. Hay tres aspectos importantes. Lo primero, Dios es glorioso. Capítulo 2, versículo 11 lo dice así: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 2, capítulo 2, verso 27, Dios es misericordioso. Estamos viendo atributos de Dios dentro de la carta a los Filipenses. Verso 27 dice así la Escritura: pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que no tuviese tristeza sobre tristeza. Había doble tristeza en la vida de Pablo, lo vamos a entender cuando estudiemos ese capítulo, pero el punto es la tristeza de no poder ver a las iglesias por estar preso, y la tristeza por la enfermedad de Epafrodito. Por eso es tristeza sobre tristeza.
Pero fíjense cómo él externa algo muy importante. Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí. Cuando Dios obra en otros, también tiene un efecto en los demás. Cuando Dios da honra a un miembro del cuerpo, el resto del cuerpo se alegra y se goza con él. Cuando Dios levanta un siervo o una sierva para servir, el resto del cuerpo, ¿qué hace? Se goza, se alegra, no se encela, no divide, se deleita en lo que Dios está haciendo en medio del pueblo. Entonces, Dios es grande en misericordia. Y también la provisión, Dios proveedor, la providencia, capítulo 1, versículo 12, Dios es proveedor. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Todo lo que ha acontecido a la vida del apóstol tenía un propósito específico: la provisión de Dios para la expansión del Evangelio. Ahora, Cristo en Filipenses, yo ya sé que escuchamos ahorita acerca de la profundidad de la cristología del capítulo 2, a partir del verso 5 hasta el 11, pero Filipenses presenta uno de los testimonios más conmovedores y persuasivos de la vida en Cristo. Pablo abre su corazón y describe su relación con su Señor, diciendo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso habla de una relación, de una comunión íntima, genuina, honesta, pura y basada en las Escrituras con Cristo. Fíjense, hermanos, yo sé que muchos historiadores o teólogos han apuntado a que este texto solamente encierra el gozo y la motivación de Pablo hacia la iglesia porque no tenía esposa, no tenía familia, no tenía hijos. Por lo tanto, su gozo, su alegría y su deleite eran solamente Cristo. Pero yo creo que no es así. Ahora bien, por supuesto, tiene que haber en nosotros motivaciones también en este mundo del por qué hacemos lo que hacemos. Si tú amas a Cristo, vas a amar a tu esposa y vas a amar a tus hijos y vas a buscar que ellos crezcan en el Señor. Amén. Entonces, todo finalmente regresa al Señor. Entonces, para nosotros sí el vivir debe de ser Cristo, porque en el instante, en el momento que decimos, no, para mí el vivir es mi esposa y mis hijos y después Cristo, entonces soy un idólatra. Y no nos damos cuenta que puede estar sucediendo en muchos casos donde anteponemos a la familia, el negocio, el trabajo, que las cosas del Señor. Y eso se le llama idolatría. Y no estoy diciendo asistencia a todos los cultos y a todas las reuniones, sino en tu corazón, cuando Dios no es la prioridad, entonces hay un Dios pagano que habita y gobierna tu corazón. La ausencia de egoísmo, entonces, fíjense, ¿qué denota entonces en el carácter de Pablo? Un carácter transformado. Porque ¿cuál era su gloria antes? Perseguidor de la iglesia, injuriador. Él permitía, buscaba y autorizaba la muerte de los cristianos. Su interés era apresarlos y llevarlos presos a Jerusalén con el propósito de ¿qué? De recibir fama, de recibir gloria. Pero ahora la ausencia de egoísmo e interés propio implica sentimientos de pérdida. No solamente, escuchen, amados hermanos, Pablo no solamente decía, para mí el vivir es Cristo, sino que él también todo lo que tenía por ganancia lo estimó ahora como una pérdida por amor al Señor. Porque es fácil decir, para mí el vivir es Cristo, pero mi vida es otra. Rimó. Es muy diferente que realmente decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque implica entonces que el señorío de Cristo está sobre ti y tú te has subordinado a esa autoridad. Cristo es Señor, no solo Salvador. En esta epístola el apóstol describe también el progreso del Evangelio en el capítulo 1, versículo 12.
Quiero que sepáis, hermanos, de las cosas que me han sucedido para el progreso del Evangelio. También en el verso 27 hay una exhortación a la iglesia. Dice, solamente que os comportéis como es digno de Cristo. Fíjense la exhortación apostólica a la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Estoy predicando hoy a la iglesia de Cristo? Amén. Los que no dijeron amén, no sé por qué. Bien, ¿qué dice? Solamente les pido una cosa, diría Pablo, que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. ¡Wow! ¿Se dan cuenta en tan pequeñas porciones, en tan pocas palabras, cuán profundidad de mandamiento y de doctrina está dejándonos el Señor? Cuán importante es que tú y yo nos comportemos como es digno del Evangelio, para que, dice, sea que vaya o no, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Yo me imagino como cuando iba uno a la escuela y estabas en la clase, en el salón de clases con tus compañeros, y de pronto alguien le decía a tu profesor o a tu maestra, maestra o profesor, le habla el director que si puede ir a su oficina. Se levanta el maestro, se levanta la maestra y dice, niños, pórtense bien, ahorita vengo. Esas sonrisas, esos rostros, muy pícaros, ¿verdad? Nos recuerda un poco lo que hacíamos, seamos honestos. Cuando no está la autoridad, lamentablemente sale a la luz lo que somos y lo que hay en nuestro corazón. Entonces Pablo escribe y dice, yo estoy convencido de algo, que esté ahí o no, ustedes van a ser unánimes, íntegros. Les encargo, dice Pablo, que todos tengan un mismo sentir. Por eso para él fue muy triste lo que sucedió en la iglesia de Galacia con los Gálatas. Porque era increíble que después de haberse invertido en esa iglesia por tanto tiempo, después se enterara que unos falsos maestros llegaron, permitieron, por supuesto, que entrara la falsa enseñanza. Y Pablo les escribe, reprendiéndoles desde el principio. No tardó mucho para decir en el versículo 6 del capítulo 1, para recordarles que el que predica un evangelio diferente sea maldito, anatema. No se tardó mucho en abordar el tema, a lo que iba Pablo, directo. Y una vez que les confronta, más adelante habla una palabra interesante que dice, ¿quién los fascinó para que sigan a un evangelio diferente? Y esa palabra griega fascinar es hechizo. Entonces nos podemos dar cuenta que las artimañas de Satanás están dentro de cualquier iglesia, aún en las que pastoreaba Pablo. Y es ahí entonces donde todos nosotros debemos velar por la unidad y por la integridad del Evangelio de Cristo. Por eso es solamente que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a verlos o esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes. ¿Contra quién? Contra un enemigo en común. Por eso es claro que nuestra lucha no es contra el hermano o la hermana que está a un lado, sino contra Satanás. Pero los hermanos pleiteando. ¿Se dan cuenta? ¿Cuán importante es la doctrina? Y la doctrina, amados hermanos, no solamente es saber que soy salvo por gracia y por fe y que yo no hice nada para salvarme. Esa es la punta de un iceberg, de un cúmulo de tanta doctrina que debemos conocer como iglesia. Las doctrinas de la gracia y las 5 solas de la Reforma Protestante son solamente un punto de toda la inmensidad de la doctrina bíblica. Tenemos que ir a las profundidades y a las riquezas de la sabiduría de Dios, donde está la mente de Cristo,
a las Escrituras. Y nos vamos a dar cuenta entonces cuán importante es estos detalles tan sencillos en la relación de los unos con los otros. También narra su situación de vida en la fe, capítulo 3, versos 12 y 14. Ya los leímos hace unos minutos. También Pablo dice gozo en el Señor. Ahí hay algunos versículos que pueden observar. Capítulo 1, verso 14 y el 18, el capítulo 2, verso 2, capítulo 3, verso 1, que dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y además les agrega: a mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Probablemente los filipenses decían: bueno, ¿cómo es posible que Pablo nos vuelva a escribir lo mismo que nos dijo todos los días aquí? Pues porque es necesario recordarlo. Me llama mucho la atención que una vez a este predicador inglés, Charles Spurgeon, llegaron y le preguntaron: Pastor Charles, ¿por qué cada vez que predica usted dice que hay que nacer de nuevo? Y voltea a ver a la persona y le dice: ¿por qué hay que nacer de nuevo? Sencillo. Y Pablo está aludiendo a algo similar. ¿Por qué? Porque él conocía a los filipenses. Sabemos en Hechos 16 la historia de cómo se dio el inicio de lo que fuera la iglesia de Filipos, con las 3 conversiones que hablamos la semana pasada. Y entonces hay una relación muy íntima entre Pablo y esta iglesia. Y por eso les tiene que recordar las mismas cosas. Y dice: y para ustedes es seguro. En otras palabras, seré su piedra de tropiezo hasta el último día de mi vida. Lo mismo sucede con los padres. Si los padres no estorban a los hijos, después se voltean y te despedazan. Probablemente no a golpes, pero sí con dolor y sufrimiento por las congojas que hay en el hogar. El enfoque de Pablo en Filipenses es la vida centrada, hermanos, la vida centrada en Cristo. Hay algo que se llama cristocéntrico. Entonces, significa que Cristo es el centro de todo. Tu vida, mi vida, Cristo. Evangeliocéntrica, bibliocéntrica, etcétera. Todo lo que tenga que ver con la divinidad del Señor. El enfoque de Pablo es la centralidad de Cristo en las Escrituras, su vida y ministerio, adornada por el gozo de permanecer a la familia de Dios. Lo que le producía gozo a Pablo es saberse parte de la iglesia. Gracias. Hermanos, eso debe causar gozo en el corazón de todo creyente. Ahora tengo una familia, ahora tengo sentido de pertenencia. Hay quien se preocupe por con quien puedo buscar consuelo, hay quien por quien puedo buscar oración, y de una manera honesta, no con pretensiones, no con malos intereses, sino alguien que verdaderamente en el Señor ama y quiere brindar apoyo. Ese es el cuerpo de Cristo. Pablo por eso constantemente había gozo y deleite en su corazón, porque sabía que la iglesia oraba por él. Y eso le daba tranquilidad. Porque si él estaba bajo la voluntad del Señor y la iglesia estaba extendiendo oración por él, él sabía que Dios en todo estaba en control. Y que entonces nada, absolutamente nada, podía quitarle el gozo en su vida. Pablo lo ha entregado todo por Cristo y puede decir con la frente en alto que es un siervo, es decir, un esclavo de Cristo, en el capítulo 1, versículo 1, cuando dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos de Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Él es esclavo de Cristo. Siervo de Jesucristo, dice aquí, pero la palabra griega en siervo ahí es esclavo. Ahora, yo no sé si ustedes lo sabían, pero la Escritura dice que tú y yo somos esclavos de Cristo. ¿Sí lo has leído por ahí? Y el esclavo no hace su propia voluntad, que yo sepa. El esclavo no le dice a su señor: chance voy el domingo, dependiendo el clima. Si tengo ganas, y si no, lo veo en la tele, aquí en el celular. Gracias a Dios, Señor, por la tecnología. Y caemos en ese incluso engaño. Porque la voluntad de Dios es la asamblea que Cristo congrega, que Cristo convoca.
Y si hoy me dices, no, pastor, verlo por televisión es igual, hermano, arrepiéntete y lee la Biblia. Tienes que conocer las Escrituras. Además, él se atreve a decir que para él el vivir es Cristo en todo. Y que lo ha perdido todo y lo tiene por basura para ganar a Cristo. Porque su única pasión era glorificar al Señor. Ruego al Señor que sea tu pasión también al salir de aquí esta noche. Su anhelo es que lo que siente, lo sientan también los cristianos, los filipenses. Ora que abunden en el amor de Cristo, que tengan el mismo sentir en Cristo y que conozcan bien lo que pasó Cristo, su sufrimiento, su muerte y su resurrección. Porque en el momento que una persona entiende lo que su Señor hizo en la cruz, ya no puede ser la misma persona. No puedes permanecer indiferente ante tal hecho. Y si permaneces indiferente ante la resurrección gloriosa de Cristo, es que no te ha nacido la luz y no has nacido de nuevo. El cristiano, como es la experiencia de Pablo, puede siempre declarar por fe: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, bajo su contexto, como lo hemos dicho. La relación con Cristo, sin embargo, no debe de ser teórica. Debe ser real y debe manifestarse en hechos concretos en nuestra vida. Amén. Ante la oposición al cristianismo, el cristianismo debe mantenerse firme en un mismo espíritu, hermanos. Las diferencias entre los cristianos se eliminan cuando estos son de un mismo sentir en el Señor. Evodia y Síntique, dos mujeres que traían pleito en la iglesia. ¿Y qué les escribe Pablo? Oh, hermano, di a estas mujeres que sean de un mismo sentir en el Señor. Ya me imagino todo lo demás, ¿no? Que pensó Pablo, pero la exhortación en amor habla a estas mujeres. No estoy diciendo que solo las mujeres usen divisiones, ¿ok? No estamos dogmatizando la enseñanza. Sí, aquí había un caso así. Pero Pablo, pues bueno, ¿no? No, hermanos, así no es. Hay que enfrentar las cosas. Y lo hace sabiamente. Dice, dile a estas hermanas que sean de un mismo sentir en el Señor. Y por último, hermanos, Pablo exhorta a los creyentes a seguir adelante hasta alcanzar aquello por lo cual Cristo también nos alcanzó. El capítulo 3, versos 14 y 15. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, Él está viendo el producto terminado en futuro. Esto mismo sintamos, dice. Y si otra cosa sienten, esto también se lo revelará Dios. Y también Pablo exhorta a pensar solo en las cosas que agradan al Señor. En el capítulo 4, verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Uno es como Cristo, escuchen hermanos, y es mi conclusión. Uno es como Cristo cuando ve la vida desde la perspectiva de Cristo y actúa con los demás como Jesucristo hubiera actuado. Amén. Mucho trabajo. Gracias al Señor por estas dos breves introducciones para la carta que nos han abierto un poco el panorama de lo que vamos a encontrar en Filipenses. Es importante conocer todo esto de antemano para que cuando lleguemos con el interés que el Espíritu de Dios despierta en nosotros por conocer las Escrituras, podamos tener una correcta interpretación del texto y podamos conocer lo que estaba pasando. Y entonces va a ser mucho más y la razón en las Escrituras. Damos gloria a ti. Gracias por permitirnos un día más, un miércoles más, reunirnos en tu nombre.
estudio de esta epístola que tú inspiraste, Señor. Rogamos porque seamos diligentes en lo que estamos aprendiendo. Sé que esto nos confronta a todos, Señor. No hay uno solo en este lugar que escape de los tratos de Dios. Es por eso, Señor, que oramos por más humildad en nuestro corazón. Necesitamos ser más humildes y no ser soberbios, Señor. No ser arrogantes. ¿Cuánta falta nos hace la humildad de Cristo, Señor? Para que entendamos la importancia de estas palabras en nuestro corazón y lo llevemos no solo en lo también en lo práctico. Señor, sabemos que en nuestras fuerzas será imposible. Por favor, Señor, sométenos al señorío. Aún, Padre, si estamos en rebeldía en nuestro corazón, si sabemos, Padre, que hay cosas que deben ser moldeadas y tratadas a través del estudio de esta carta, Señor, hazlo. Hazlo. Saca a la luz todo pecado en esta iglesia, Padre. Que ninguno aquí, Señor, pueda salirse con la suya. Que todos aquí, Padre, podamos ser confrontados. Porque todos somos pecadores, Señor. Y no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto delante de tu gran gloria. Perdónanos también, Señor, porque somos pecadores. Y en todo esto debe ser así, para que tú seas reconocido como el justo, como aquel que perdona y tiene misericordia sobre sus criaturas. Gracias por la vida de mis hermanos y hermanas, Señor. Gracias por permitirnos, Padre, introducir esta carta. Y oramos, Señor, que a lo largo del estudio de los 4 capítulos tú nos acompañes, Señor. Que no nos dejes. Y que despiertes en cada uno de los que estamos aquí hoy el ser fieles, el ser constantes, el ser puntuales, para seguir creciendo en ti, Señor. Unánimes como un cuerpo, buscando siempre la gloria del Señor. Gracias te damos, Padre, en esta noche. Guárdanos, líbranos, por favor, de todo mal. Frustra tú los planes del enemigo en nuestras vidas, Señor, sobre esta iglesia y sobre nuestras familias. Y permite, Señor, que en todo la doctrina de Cristo sea adornada con nuestros buenos actos y con un buen testimonio. Gloria a ti, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. A Dios sea la gloria.